de este domingo 24 de mayo del año 2020, y a Dios gracias tenemos motivos para vivir. El principal motivo, nuestro Dios, al que estamos conociendo cada día más, y ese Dios que es maravilloso, ese Dios que es grandioso, estamos nosotros conociendo a través de estas enseñanzas. Ya hemos pasado por el tiempo de conocer que Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Y de ahí desprendimos toda esta enseñanza de los atributos incomunicables de Dios. Seguramente se dieron cuenta de eso. Solamente son atributos que solamente le corresponden a Dios. Los atributos como la soberanía, como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, y el que veremos hoy, el que Dios es independiente, son atributos, son características que solamente le corresponden a Dios, y son de los donde Dios habla y dice que Él no comparte su gloria con nadie. Estos atributos Dios no los comparte. Ningún hombre, ningún ser humano, ningún Dios creado por manos humanas podrá tener estas características, estos atributos que solamente nuestro Dios tiene: soberanía, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, y el de hoy, que es independencia. Bueno, voy a pedirle que abran sus Biblias y vamos a esta parte introductoria, donde vamos a ver cómo Dios está manifestando en su independencia. Les voy a pedir que por favor puedan abrir la palabra de Dios en el libro histórico del Nuevo Testamento, llamado el libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, el libro de transición histórico de la Iglesia, y que aún este libro podríamos decir con certeza que aún no termina de escribirse, ¿verdad? Hay muchas cosas abiertas en la soberanía de Dios, pero hoy vamos a tratar de descubrir aquí cómo es nuestro Dios, y solamente vamos a detenernos en una frase, aún entendiendo el contexto, de cómo Dios, con este atributo incomunicable, Dios es independiente, ¿verdad? Ese es el atributo que vamos a ver el día de hoy, de que Dios es independiente. Y a mí me salta mucho, antes de ir a la lectura, ahí en Hechos 17, ahorita les digo los versículos, me salta mucho. Recordarán que en la última reunión que tuvimos, un servidor se abría y comentaba, y yo decía que vengo de un grupo, a Dios gracias, uno de los mejores grupos en cuestión bíblica, lo tengo que admitir, ¿verdad? Pero que como hombres también hemos agarrado ciertas tendencias, o se han tomado ciertas tendencias que a mí en lo particular no me gustaban, y que hoy he tratado de apartarme de esas cosas, ¿verdad? Yo nací en un modelo de iglesias, a Dios gracias, bautistas, eh, y lo digo abiertamente, a mí no me cuesta decir, aunque a veces son muy criticados los bautistas últimamente, porque como hombres también nos hemos equivocado, hemos cometido cosas agravantes y fuertes para la iglesia, pero a Dios gracias, aquí estamos. Y algo que no me gustaba era muchas veces desde el título que nos poníamos y decíamos: somos bautistas independientes, ¿verdad? Así lo oí por muchos años, y yo decía, bueno, ¿por qué independientes, verdad? Si no podemos ser realmente independientes, cuando deberíamos de ser dependientes, ¿verdad? Bautistas dependientes de Dios, dependientes de su palabra, y como que independiente quedaba muy grande el nombre. ¿Por qué? ¿Y por qué aseguro esto el día de hoy? Y seguramente, hermanos, con estas raíces me estarán escuchando. Esto que comento no es en un plan ofensivo, sino en un plan de aclaración, porque el único que es completamente independiente, o el que es independiente, es Dios. Él es el único, ¿verdad? Ningún ser humano, ningún grupo religioso, nadie nos podemos decir que somos independientes, porque al final de cuentas siempre terminamos dependiendo de algo o de alguien, siempre, siempre. ¿Sí? Si yo vengo, Dios me dio la oportunidad de estar en esta casa, adquirirla, y pensé que era independiente. No soy independiente. Tengo que convivir con 92 vecinos más. Tengo que depender del que me paga, del que me da la luz,
pagarla, tengo que depender del que me da el agua, pagarla, y dependo de muchas cosas. Nadie podemos ser completamente independientes. Sin embargo, Dios sí es en su atributo bendito y que solamente le corresponde a Él y que Él no lo comparte con absolutamente nadie. Dios sí es independiente, pero para poder quedar en cimiento esto en nuestros corazones, vamos a ir a la palabra donde Dios nos muestra que Él es un Dios independiente y cómo vamos a actuar nosotros ante ese Dios independiente, porque imagínense, yo puedo pensar en este momento que ustedes están pensando, bueno, si Dios es independiente y no necesita de nada y de nadie, pues ¿qué hago yo aquí? Y no quiero que esto se desvíe para absolutamente ningún motivo hablar de esta manera, ¿sale? Así que quiero pedirles que con el corazón abierto hacia el Señor podamos entender, y si no lo habíamos descubierto, descubrir este atributo de Dios. También tengo que ser honesto, es un atributo que rara vez los predicadores, los pastores, hablamos de él. ¿Por qué? No me pregunten por qué no lo hacemos, pero yo no quise pasar desapercibido este atributo de nuestro Dios, a lo mejor porque suena, quiero pensar, y hablo por mí, no por los demás pastores ni predicadores, quiero pensar que a lo mejor a la hora de enseñarlo suena demasiado fuerte, ¿verdad? Hacia un Dios que no depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Porque también si no lo explicamos bien y si no lo entendemos bien, puede malinterpretarse este atributo de Dios, pero realmente este atributo es así. Dios no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nada, ni de nadie. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a estar dando lectura de los versículos 22 hasta el versículo 34. Y ahí vamos a hacernos ciertas paradas a través del versículo, y bueno, esto tiene su contexto en uno de los viajes del apóstol Pablo, cuando él llega a Grecia, a su capital, a Atenas. Él desciende de su viaje en un barco y él entra a esta capital ateniense, donde había una gran floración en la cuestión religiosa, ¿verdad? Y seguramente al ir leyendo esta historia me pararé, explicaré ciertas cosas, porque muchas de estas cosas que el apóstol Pablo veía en su tiempo, en el primer siglo, hay muchas cosas que tienen similitud con nosotros el día de hoy. Y sin embargo, si no lo vemos desde el plan de Dios, desde cómo lo ve Dios, podría ser muy triste para nosotros el no poder entender esto. Pero detengámonos en esta historia, imaginémonos al apóstol Pablo en un viaje misionero, entrando a Atenas, viendo todo esto que él veía. Y sin más, vamos a la palabra de Dios. Voy a dar lectura a ello y vean cómo empieza esta narrativa que Dios puso para nosotros el día de hoy, en esto de que Dios es independiente. Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante, dicen: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, vean esta frase, que sois muy religiosos, ¿verdad? Y cómo ellos manifestaban su religiosidad, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo está diciendo: yo veo que ustedes son muy religiosos, yo veo que han gastado bastante dinero en construir santuarios para dioses, y hay un lugar específico para un Dios que ustedes dicen que existe, pero que es el Dios no conocido. Hermanos, y en medio de todo esto, pueden imaginarse santuarios hechos para los diferentes dioses de la mitología griega. Hoy lo conocemos nosotros así.
¿quiénes estaban presentes en esta religiosidad donde obviamente estaban violando el primero y el segundo mandamiento de la ley moral de Dios? Y aparte ellos decían, sí hay un Dios que no conocemos, pero está vacío ese lugar porque pues no sabemos quién es. Pero sí había santuarios hechos para los dioses griegos, había santuarios para la diosa Hera, la diosa de la familia, había un santuario para la diosa Demeter, que es la diosa de la agricultura, había un santuario para la diosa Estía, que es la diosa del hogar, y probablemente esos nombres no nos suenen mucho, pero había un santuario para Zeus, el dios del rayo, había un santuario para Poseidón, el dios del mar, había un santuario para Hades, y seguramente este nombre les suena si han leído la Biblia, el dios del infierno, había un santuario para Dionisio, el dios del vino, para Hermes, el dios del comercio, para la diosa Afrodita, esa es un poquito más conocida también, la diosa del amor. Había un santuario para el dios Hefesto, el dios del fuego, para Ares, el de la guerra, para Apolo, el dios de la belleza, ¿verdad? Eso nos los pintan acá ratito ahí en la tele últimamente, porque no sé. Había un santuario para Artemisa, la reina de la casa, y había un santuario para Atenea, la diosa de la sabiduría. Pero interesantemente, para el Dios verdadero, no había un santuario. Y solamente para ilustrar de manera cómo había santuarios ubicados, lugares donde habían y estaban estos dioses de una otra manera imaginarios para la mente de los griegos, pero para el verdadero Dios no había un santuario, no había un lugar. Y el apóstol Pablo se atrevió a decirles, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y me detengo aquí un poquito, hermanos, y por qué decidí tomar este contexto de las Escrituras para hablar de los atributos de Dios y específicamente de este Dios nuestro, Jehová, Yahweh, Adonai, como usted le quiera llamar. ¿Por qué me detuve en esto? Porque cuando el apóstol Pablo dice, pues sin conocerle es a quien yo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y Dios puso en mi mente hacer este comentario con respecto a este versículo, mis hermanos. Es increíble que hoy también existan en 20, 21 siglos después, ¿verdad? Probablemente un pueblo llamado evangélico, probablemente un pueblo llamado cristiano, y realmente no estamos conociendo al Dios de la Biblia. ¿Sí? Probablemente no estemos conociendo al Dios de la Biblia. Y si te diste cuenta, yo detenerme en el versículo 23 y mencionar a todos estos dioses, y perdón, voy a agregar algo de mi cosecha, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? A estos dioses falsos que los griegos adoraban, y ellos daban un Dios a la familia, daban un Dios al hogar, daban un Dios a la agricultura, daban un Dios al rayo, daban un Dios al mar, daban un Dios al infierno. Cuando el Dios que ellos no conocían es el Dios de todo eso. Porque Él ha creado todo eso. Él formó todo eso. Y es interesante ver cómo a través del tiempo, creo que 20, 21 siglos después, los seres humanos seguimos creyendo al amor de otras formas y de otras maneras, prácticamente lo mismo. Pero al Dios que es omnipotente, omnipresente, soberano, omnisciente, independiente, amor, eterno, quiero decirlo con mucho respeto también. Creo que hay hoy por hoy un pequeño remanente que realmente conoce a este Dios. Y mi hermano, mi hermana, yo quiero que ese remanente y parte de ese remanente seas tú. Que ese sea el Dios de tu vida, que ese sea el Dios de tu corazón, que ese sea el Dios que te controla. Porque lo vimos cuando hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios tiene control y Dios está presente aún en el mismo infierno. No necesitamos diseñar un Dios específico para ese lugar. Sigo leyendo.
Hechos 17, 24 en adelante. Y al hablarle el apóstol Pablo en Atenas de este maravilloso Dios, Pablo empieza a hablarles de lo que es el Dios que ellos no conocen y que es el Dios verdadero y que para nosotros el día de hoy es el Dios de las Escrituras. Y vean cómo empieza a describirlo y hasta dónde. En el primer siglo, el apóstol Pablo los lleva 6,000 años atrás y él dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo. ¿A dónde se remontó el apóstol Pablo? Se remontó para nosotros, bíblicamente hablando, a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta allá se remontó el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. El apóstol Pablo inmediatamente le habló de ese Dios todopoderoso, luego le habló, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, empezó a hablarle de ese Dios que es soberano. Luego habló de ese Dios que no habita en templo hecho por manos humanas. Habló de un Dios que es omnipresente. ¿Se dan cuenta? Solamente en este versículo, en el versículo 24, podemos ver claramente tres atributos de quién es Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios que es soberano y un Dios que es omnipresente. Yo no sé si usted alcanza a ubicar estos atributos, pero están allí. Y al Dios que ellos no conocían, inmediatamente el apóstol Pablo les dijo, a ese Dios que ustedes dicen no conocer, Dios es así. Y vean, versículo 25, ni es honrado por manos de hombre. Y esta frase me llamó muchísimo la atención. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento. Y otra vez hablamos de su omnipotencia y todas las cosas. Versículo 25. Pero de donde yo quiero extraer esa enseñanza, hermanos, de que Dios es independiente, el Dios que el apóstol Pablo estaba presentando a los atenienses, es, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo puedo ver en el versículo 25 de Hechos 17, cuando el apóstol Pablo manifiesta como si necesitase de algo, veo a un Dios completamente independiente, a un Dios que necesita de absolutamente nada de nosotros. Pero sigo leyendo, ¿sale? Porque nos detendremos en un momento más a explicar este versículo a través de otros versículos de la Biblia, hablando de la independencia de Dios. Versículo 26 y seguimos leyendo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Esa fue la invitación del apóstol Pablo al Dios que ellos no conocían y que ya les había manifestado ahora, que ese Dios es soberano, que ese Dios es omnipotente, que ese Dios es omnipresente. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo está aclarando ahora diciendo, Dios no está lejos porque Dios es omnipresente. Está más cerca de lo que nos podamos imaginar, porque está allí. Versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, otra vez, ¿verdad? Que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Se pueden imaginar el apóstol Pablo en medio de una tremenda religiosidad en Atenas, diciéndoles ahora de manera directa, Hera no es, Demeter no es, Zeus no es, ellos no son dioses, ni aunque tengan oro, ni aunque tengan plata, ni aunque hayan usado al mejor de los escultores y se vean como un arte muy bonito. Ellos no son dioses.
17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Palabra clave para nosotros como cristianos. Palabra clave para aquel que anda en búsqueda de la verdad de Dios, porque es necesaria, dice el apóstol, que se arrepientan. Hemos hablado mucho del arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de vida, un cambio de mente, un giro de 180 grados que nos conduce a Dios. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra vez, al hablarles el apóstol de arrepentimiento, les presenta a un Dios omnipotente, a un Dios que todo lo puede. Pero cuando esto llega a la mente de un ser finito como lo somos nosotros, los seres humanos, nos es muchas veces difícil creer que Dios puede hacerlo todo. Y el apóstol dice, y la narrativa dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No creyeron en este Dios. Para ellos era más fácil creer en sus diosas y en sus dioses del amor, del fuego, de la guerra, de la caza. Porque desde el punto de vista de ellos los podían palpar, los podían ver. E interesantemente, estos dioses no los podían llevar al arrepentimiento, a un cambio de vida. Versículo 33 y 34, así Pablo salió de en medio de ellos. Y aquí está la tremenda bendición. Y aquí puedo decir, y aquí está la iglesia. Y puedo decir también, y aquí está el poder de Dios transformador en su poder de elección, en su poder de omnisciencia, Dios eligiendo y Dios sabiendo, con todas sus características y con todos sus atributos, sabiendo quiénes serían de Él y para Él. Versículo 34, más algunos no nos cuantifican, pero algunos creyeron, juntándose con Él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, ¿verdad? No sé, a mí me gustaría contabilizar unos 10, Dionisio, Damaris y algunos otros por ahí, unos 10, y la bendición cayó sobre ellos en creer que este Dios, que para muchos era el Dios no conocido, ahora para ellos era un Dios conocido. Bueno, permítanme orar, mis hermanos, y entraremos un poquito en el detalle ya explicado de este atributo de que Dios es independiente. Vamos a orar, por favor, les pido inclinen su rostro, cierren sus ojos y gracias por estar en este hermoso tiempo que Dios nos da en este 24 de mayo del 2020. Gracias, Padre Dios, una vez más, porque podemos estar ante tu misma presencia. Gracias por los hermanos presentes y gracias por los hermanos ausentes. Y gracias, Padre Dios, porque sabemos que esta predicación será oída aún más allá de nosotros. Y gracias, Dios, porque pusiste en nuestros corazones el día a hablar de esto. Te pido y te ruego, mi Dios, y así hemos estado orando, tu pueblo, tu iglesia local, todo tu reino, orando, Señor, para que tú manifiestes a la iglesia en estos días qué quieres de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque sé que a muchos se los has manifestado. Tú ya no quieres más una iglesia pasiva, tú ya no quieres más una iglesia que no hable de ti, que no manifieste cambios en su vida, sino una iglesia realmente viva y transformada. Y sé que, Padre, parte de todo esto que estás haciendo el día de hoy en cambio y transformación somos cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que al hablar de este atributo tan hermoso, el cual solamente es tuyo, Señor, podamos maravillarnos una vez más del tremendo y maravilloso Dios que los cristianos, tus hijos, tus elegidos, quienes tú sabías ya quienes te aceptaríamos,
podemos contar contigo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Sabemos que tú tienes el control absoluto de todo, sabemos que tú lo sabes todo, sabemos que tú lo puedes todo y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Señor, sabes que no hace falta invitarte a esta enseñanza porque tú estás presente en medio de nosotros. Te ruego, Padre, el día de hoy que tu palabra predicada en otros lados también sea, al igual que nosotros, palabra que cambie nuestras mentes, nuestros corazones y en actuar cambie nuestra forma de ser de cada uno de nosotros. Mi Dios, la gloria y la honra sea para ti en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pudimos tener esta hermosa narrativa de Hechos capítulo 17, versículos 22 al 34. Y como les dije, en Hechos capítulo 17, versículo 25, llamó y sigue llamando mi atención, donde el apóstol Pablo dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien a todos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Concluyo, hermanos, y debemos concluir que en este versículo el apóstol Pablo está hablándonos específicamente de que tenemos un Dios independiente, ¿sí? Y Dios es un Dios independiente, Dios es un Dios autosuficiente y es un Dios que tenemos que entender que no hay nadie, absolutamente nadie, nadie como Él. Nadie, absolutamente nadie. Hermanos, nos pasamos todos estos años de que el apóstol Pablo escribe de allá para acá. Ya mencionamos los dioses griegos, hoy podríamos mencionar dioses actuales, ¿verdad? Y los dioses actuales son como los dioses de los griegos. Si usted leyera, y le invito a que en su tiempo pueda leer el Salmo 115, el salmista nos habla exactamente de cómo son los dioses de esa época, de los griegos, los dioses actuales el día de hoy, imaginados por los hombres. Tienen que cargarlos, no oyen, no ven, no sienten. Desgraciadamente, el único poder que pueden tener, así lo digo con todo respeto para quien sin ofensa puede escuchar esto, el único poder que puedan tener es el poder que el hombre les pueda dar. Nada más. No tienen otro poder. Y el Dios que nosotros tenemos, el Dios que es independiente y el Dios que es autosuficiente, el poder que Él tiene en su omnipotencia es por sí solo su poder. Él no necesita ser cargado, ya lo dijo el apóstol Pablo, Él no necesita que le hagamos algo, que nos imaginemos, Él no necesita que le hagamos un templo, Él no necesita eso, Él es independiente y Él es completamente autosuficiente. Hermanos, Dios no necesita de nada ni de nadie. Repito, Dios no necesita de nada ni de nadie, porque Él es, agrego ahora, absolutamente independiente y Él es absolutamente autosuficiente. Para existir, para Él existir, no necesitó de nada más que a sí mismo. Porque Él siempre ha existido. Y hablaremos en su tiempo de ese atributo llamado eternidad para Él. Hablaremos en su tiempo. Pero Él no necesita. Él hablando con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Desde ahí Él estaba manifestando su independencia y su autosuficiencia. Dios no es un Dios creado como el de los griegos. Dios no es un Dios creado como el de la iglesia romana el día de hoy.
Él ha sido creado, Él no ha sido creado, Él ha sido eterno. Hermanos, Dios en su independencia y Dios en su autosuficiencia, para estar completamente feliz, para estar completamente gozoso, para estar completamente alegre, Dios no necesita nada más que de sí mismo. Dios no necesita nada de ninguna criatura. Dios no necesita nada de ninguno de nosotros de la creación. Cuando decimos que es un atributo o una característica que solamente le corresponde a Dios, que es un atributo incomunicable, compárelo en este momento con usted y conmigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos tú y yo para estar completamente felices? No sé, yo soy un ser humano como tú y necesito de muchas cosas. Hoy como cristiano sé que solamente necesito de Dios, pero necesito de Dios y dependo de Dios. Hay quienes no quieren depender de Dios, hay quienes no quieren confiar en Dios y les hacen felices sus bienes, sus casas, sus coches, sus viajes. Dios no es así. Dios es completamente independiente y Dios es completamente autosuficiente. Aún antes de todo, aún antes del Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando no había nada, hace 6,000, 8,000, 10,000 años, no más allá, existía la perfecta satisfacción y felicidad entre las personas de la Trinidad, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, el Dios que tú y yo estamos conociendo día tras día, el Dios de las Escrituras, Dios no hizo al hombre para sentirse bien. Dios no te hizo a ti y a mí para sentirse bien. Dios no necesitaba de un amiguito, de una amiguita para sentirse realizado. Dios no hizo la creación porque estaba aburrido y porque necesitaba algo con que entretenerse. No. Dios existía y aún sin la creación, Él estaba completamente bien, sin falta de nada y sin falta de nadie. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos dice allí en el versículo 25 de Hechos 17, como si necesitase de algo, Él está mostrando al Dios de las Escrituras, Él está mostrando al Dios de la creación, Él está mostrando al Dios de la eternidad, Él está mostrando al Dios que todo lo puede, al Dios que es independiente de todo y de todos, porque Él está completo y porque Él se siente completo, aun cuando no haya nada ni nadie más que Él. Porque Él es autosuficiente y por lo tanto no, por favor, esto no es en sentido ofensivo para nadie. Así es nuestro Dios. Por eso aclaré hace unos minutos atrás que probablemente sea un atributo difícil de enseñar y probablemente sea un atributo difícil de predicar porque puede crear una ofensa hacia algunos de nosotros. Pero Dios es independiente y Dios es autosuficiente y por lo tanto no nos necesita a nosotros para nada. ¿Sí, hermano? Para nada. Pero viene la parte aclaratoria de esto. Viene la parte aclaratoria de esto. Sin embargo, a pesar de que Dios es totalmente independiente y a pesar de que Dios es totalmente autosuficiente,
Él ha escogido dejar que la creación entre la creación tú y yo, entre la creación el hombre, lo glorifique y le proporcione gozo. Él ha permitido esto. Y no porque Dios no nos necesita, eso significa que seamos insignificantes para Él. No, por favor, quiero hacer la nota aclaratoria. No porque Dios no nos necesita significa que seamos insignificantes para Él. Es todo lo contrario. Somos sumamente significativos para Él. Significamos mucho para Él en su creación. Sería muy fácil si nosotros nos pusiéramos a reflexionar sobre este hecho de que Dios no nos necesita y llegar a la conclusión de que no somos importantes para Él, que Él nos ignora porque no figuramos para Él. No es así. No es el caso para nosotros. Obviamente, también como nota aclaratoria, obviamente y en honor a la verdad y solamente a la verdad, tenemos que entender esto y a Dios gracias, hermanos. Estoy hablando a cristianos y sé que esto lo vamos a entender bien. ¿Sí? Obviamente y en honor a la verdad y solamente a la verdad, en el ser humano, en nosotros, no hay nada significativo. No hay nada significativo. Tenemos que entender que en la forma en que venimos desde nuestros padres Adán y Eva, hay pecado en nosotros. Hablaremos en breve también acerca de este atributo de Dios, a Dios gracias, comunicable, del atributo de la santidad de Dios. Y sin esto de parte de Dios en nosotros, realmente no somos nada. Y me estoy enfocando mucho hacia la vida pasada y también en por qué no hablar de la vida en la cual hoy, día tras día, nos seguimos transformando, pero si somos realmente honestos delante de Dios, hermanos, no hay muchas cosas de valor en nosotros, no hay muchas cosas que aportar y usted podrá estar diciendo, este hermano hoy amaneció enojado y está exagerando. No, no es así. Voy a mostrarlo a través de las escrituras y vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a esto. Y vamos a ver varias partes de las escrituras, entendiendo que desde Hechos 17:25, Dios no necesita de algo o de alguien, Dios es independiente. Pero Él ha escogido, repito esta parte, Él ha escogido que la creación lo glorifique y que la creación le proporcione gozo. Pero tenemos que entender nosotros dónde estamos parados y dónde estamos posicionados. Vayan conmigo al Salmo capítulo 22, por favor. Al Salmo capítulo 22. Voy a dar lectura y me detendré en el versículo número 6, desde el versículo número 1. Salmo capítulo 22. El salmista, aquí identificado como el rey David, dice, Dios mío, ¿verdad? Un Dios personal de David, así como es un Dios personal tuyo y mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Vean cómo se ve David delante de Dios. De este Dios que salva. De este Dios personal. Y dice David, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Desde el punto de vista humano, hermanos, y así lo estaba viendo David, desde el punto de vista humano,
un gusano no tiene valor. Y esto lo digo en forma de broma, aunque en mi pueblo se coman los gusanos. Realmente, desde el punto de vista humano, los gusanos no son de mucho valor. El salmista, el rey David, estaba diciendo a través de esta frase: Dios, yo sé que no soy nada significativo para ti. Soy un gusano. Hermanos, y tenemos que hacer la nota aclaratoria a través de toda la escritura de cómo se presentaba y cómo, a pesar de que fue un hombre que falló, David, y eso nadie se lo va a poder quitar el día de hoy, David está identificado en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Y como hemos repetido vez tras vez, hermanos, de que Dios es completamente independiente y completamente autosuficiente, tenemos también que decir que aún así, Él tiene cierto valor por nosotros. Tenemos que decir también que siendo lo que somos, Él no debía de necesitarnos. Ya con el simple hecho de él ser completamente autosuficiente, completamente independiente, y nosotros, palabras de David, siendo gusanos, él no tendría por qué necesitarnos. Es más, vamos a un libro tremendo del Nuevo Testamento, hablando acerca en su contexto de la justificación y de la salvación. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y voy a dar lectura de los versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Y me pregunto, y bueno, Dios siendo lo que es, independiente, autosuficiente, siendo nosotros lo que somos, ¿realmente Él necesita de nosotros? La respuesta sigue siendo no. Honestamente, la respuesta sigue siendo no. Y la nota aclaratoria bíblica para esto la voy a leer de los versículos 10 al 18 en Romanos 3, y comienzo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. David dice, somos gusanos. El apóstol Pablo ahora dice, el hombre delante de Dios no es justo. No hay uno solo. El hombre delante de Dios, Dios ve que ninguno entiende. El hombre delante de Dios no le busca. El hombre se desvía. El hombre se hace inútil. El hombre no busca lo bueno. Hermanos, creo que deberíamos de preguntarnos en este momento, ¿cómo es que Dios, siendo Él un Dios soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y hoy, como estamos aclarándolo, siendo independiente y autosuficiente, cómo es que Él ha escogido dejarnos a nosotros como creación que le glorifiquemos y que le proporcionemos gozo? Sigamos adelante. Ahora tenemos que tener un balance entre estas verdades. ¿Sí? Tenemos que tener un balance, porque si nos quedamos con estos versículos, probablemente sería una predicación en la que nos iríamos completamente tristes, completamente desmoralizados,
y completamente así como diciendo, es la peor predicación que le he escuchado a Rubén Márquez y tampoco yo quiero eso. ¿Sí? Tenemos que balancear, hermanos, esta verdad con el hecho de que Dios ha escogido permitirnos a nosotros glorificarle y darle gozo. Dios nos ha creado y decidió que seríamos sumamente significativos para Él. Aunque no haya nada, otra vez vuelvo a la nota aclaratoria, aunque no haya nada de valor en nosotros, Dios nos ha valorado, hermano, no sabes cuánto. Dios nos ha valorado mucho y mucho. Ese Dios que no tendría por qué y no necesita de nosotros, nos ha valorado mucho. Ese Dios que no necesitaría de un amiguito como nosotros, nos ha valorado mucho. Y para poder visualizar esto, tenemos que ver la cruz. Esta pregunta últimamente no la hago, era parte de mi proceder en el pasado y creo que tendría que retomar esto y preguntárselo de manera personal a cada uno de los cristianos, pero yo lo preguntaba mucho antes y pronto voy a tener que hacerlo otra vez. Y la pregunta que yo le hacía a las personas cuando se encontraban tristes, deprimidas, porque también a veces los cristianos caemos en ciertas situaciones cuando no conocemos o todavía no avanzamos en el conocimiento del Dios verdadero. Y yo les preguntaba, principalmente a hermanas, les preguntaba, hermana, ¿cuánto cree usted que vale usted? Hermano, ¿cuánto cree usted que vale usted? Mucho, la respuesta era mucho. Y yo le decía, no, usted no vale mucho. Usted para Dios vale la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Y la pregunta obvia a esta pregunta en respuesta sería, ¿y cuánto crees que valga la sangre de Cristo que se vertió por ti y por mí? Y la respuesta, hermanos, consciente es, no hay precio que se pueda pagar por la sangre de Cristo en favor de mi salvación y de tu salvación. No hay precio. No hay precio. En Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, por favor, vayan conmigo allí. Allí está de manera significativa y entendible y conceptual y resumida la obra de Cristo en la cruz. Y son de los versos más significativos para el cristianismo. Pero si nosotros entendemos que realmente no valemos nada, pero Dios nos ha decidido darnos un valor, aún Dios no nos necesita, pero ha decidido tomarnos en cuenta para que le glorifiquemos. Aquí está lo que Dios ha hecho. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo vemos? En el balance de que probablemente podamos o querramos entender que no valemos nada, para Dios valemos mucho. En el balance de que Dios no nos necesita, dijo, bueno, voy a salvar a la humanidad, voy a salvar a aquellos que han decidido poner su mirada en la cruz. Hermanos, y a través de esto, a través de Dios hacer esto, porque también tengo que decirles que a través de estos versículos, la única persona, las únicas personas que en verdad pueden glorificar a Dios con sus vidas y verdaderamente con sus vidas, son las personas verdaderamente salvas. Los que realmente pueden glorificar a Dios es esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que realmente pueden glorificar a Dios son aquellos que realmente han entendido que son salvos por la gracia de Dios y que hoy a través de lo que Dios ha hecho por ellos y para ellos, y teniendo ahora un valor significativo, sumamente significativo y sin precio por poder pagar,
porque se trata de la sangre preciosa de Cristo Jesús y lo único que hace esto en nuestras vidas es glorificar a Dios. Y el verdadero cristiano realmente es el que glorifica a Dios. Porque si no, seríamos como los atenienses. Dioses por aquí, dioses por acá, dioses por acá, dioses mágicos para esto, dioses... Y no. Dios no es así. El Dios de las Escrituras es un Dios único, verdadero, trino, y que nos ha salvado verdaderamente para que nosotros le glorifiquemos. Y Dios nos ha creado y nos ha diseñado entendiendo esto, que es para glorificarlos a Él, a pesar de que no nos necesita para hacerlo. Dios, hermanos, nos permite y nos da el gran privilegio al cristiano verdadero de figurar en su mundo y aún de figurar en su mente y en su corazón. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, así lo dice Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha rescatado para que le glorifiquemos, aunque Él no necesita de nosotros. Dios también permite que nosotros le demos, al habernos tomado en cuenta y al habernos salvado y al habernos rescatado, Dios nos permite también que le demos gozo y que le demos placer. En Isaías 62:5, repito, Isaías 62:5 dice el profeta, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Israel, como la esposa de Jehová, le da gozo, le dará gozo, y es igual que la iglesia. La novia de Cristo, la iglesia. Y Dios nos ha puesto aquí para que nosotros le proporcionemos gozo a Dios, para que nosotros le proporcionemos alegría. Usted se acordará de esta frase ahí en el Nuevo Testamento. No contristéis al Espíritu Santo. Dios no nos ha diseñado para contristarle. Dios nos ha diseñado para que le demos gozo, para que le demos alegría. Fuimos tomados en cuenta para Él a través y a pesar de que Él es independiente y autosuficiente, y Él no necesita de nosotros, ni de algo, ni de nadie. Hermanos, y aunque Dios no nos necesita para estar gozoso y para estar alegre, ha decidido darnos a nosotros, a ti y a mí, la oportunidad de causarle este gozo y esta alegría. Sofonías, uno de los profetas menores ahí en el Antiguo Testamento, casi al final de esos libros del Antiguo Testamento, Sofonías, dice esto, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti. Omnipresencia de Dios. A Dios gloria. Jehová está en medio de ti. Poderoso, ¿verdad? Omnipotencia de Dios. Él salvará. Juan 3, 14, 15, 16. Tenemos ese privilegio de ser salvos. Y vean, ¿qué pasa cuando nosotros lo glorificamos a través de nuestras vidas santificadas y dándole gozo y alegría a Él? Dice Sofonías, se gozará sobre ti con alegría. Hermanos, no son cosas que un servidor inventó para esta enseñanza. Lo dicen las Escrituras. Ese Dios independiente, ese Dios autosuficiente, se goza cuando su pueblo le glorifica a través de vidas cambiadas, a través de vidas transformadas y haciendo lo que es correcto delante de Dios. Leo otro, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
La verdadera alabanza también viene de un corazón verdaderamente arrepentido, así como el apóstol Pablo, ahí en la primera lectura que hicimos de Hechos 17, él llamaba ahí en el versículo número 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios se goza a través de corazones arrepentidos, salvos, y esto a él hace que este hombre le glorifique, que esta mujer le glorifique. Él se goza, él dice aquí, se calla de amor y se regocija cuando nosotros le cantamos, porque un corazón verdaderamente transformado, arrepentido y salvo lleva al hombre a la adoración hacia Dios. Eso es lo más correcto que el hombre puede hacer. Hermanos, avanzamos y nos faltan unos minutos para poder concluir esto. Tengo que decirles y recordarles que Dios es independiente, que Dios es autosuficiente y por lo tanto, otra vez en conclusión, Él no nos necesita para nada. Pero, entonces, nosotros los seres humanos cristianos, por la gracia de Dios, tenemos un gran privilegio y tenemos esta gran satisfacción de que Él haya decidido deleitarse en nosotros los santos, en nosotros los redimidos, y permitirnos darle gozo y permitirnos darle gloria con nuestra sumisión y obediencia. Y me gustaría recalcar esto, hermanos. Un corazón verdaderamente arrepentido, una persona verdaderamente salva, lo único que hay en su corazón es darle gozo y alegría a su Dios en sumisión y en obediencia. En sumisión y en obediencia. Hermanos, voy a decir esto y lo digo prácticamente como conclusión para cada uno de nosotros. Y lo digo en ese sentir cristiano para cada uno de nosotros. Estamos viviendo, a nosotros nos tocó vivir, ¿no? Seguramente en otros siglos a otros les tocó vivir, pero yo tengo 51 años, bastante cumpliditos, y me ha tocado vivir algo que creo que no volveré a vivir. Me ha tocado vivir esta tremenda pandemia, tremenda pandemia del coronavirus, de un virus microscópico que tiene aparentemente un poder, pero no un poder más grande que el poder que Dios tiene. Y he entendido algo, hermanos, a través de este hecho. Sin Dios, sin el verdadero Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que estamos estudiando en estos días, el Dios que es soberano, el Dios que es omnipotente, el Dios que es omnipresente, el Dios que es omnisciente, el Dios que hoy entendemos que es independiente y autosuficiente. Sin este Dios, el Dios de las Escrituras, no un Dios de religiosidades, el Dios de las Escrituras, sin este Dios, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. La vida sin este Dios, nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, la vida no tiene propósito. Porque ahora nosotros, los que estamos en Cristo, debemos entender que a pesar de que Dios no nos necesita, existimos y hemos sido creados para glorificar a nuestro Dios, para exaltar a nuestro Dios y proporcionarle gozo a Él a través de vidas cambiadas y de vidas transformadas. Hermanos, y a través de esto, de reconocer quién es este Dios, ahora digo exactamente lo contrario, la vida tiene un tremendo sentido. La vida en la idolatría, como la que presentaba el apóstol Pablo en Hechos 17, llegando a Atenas, la vida en la idolatría no tiene sentido. Así que debido a esto, hermanos, nosotros podemos deleitarnos en Él por la eternidad. Debido a esto,
Qué increíble privilegio tenemos nosotros al poder glorificar y al poderle dar gozo al único Dios verdadero, al verdadero Dios independiente y al verdadero Dios autosuficiente. Hermanos, en Cristo la vida por fin tiene sentido. Y en Cristo la vida por fin tiene sentido y un sentido maravilloso. Glorificar y darle gozo a Dios. El apóstol Pablo lo concluyó de esta manera allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, y dice así: si coméis o bebéis o haced alguna otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Existamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en este día nos das el privilegio de poder entender, Señor, que en verdad, como dice el salmista, somos gusanos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, no hay nada bueno en nosotros. Pero gracias, Padre, porque todo eso lo has transformado en nuestras vidas a través de la salvación que nos has otorgado en Cristo Jesús. En verdad, Dios, que hoy la vida tiene sentido. Porque el servir y el glorificar y el darle gozo a un Dios que no necesita de nada y ni de nadie nos hace a nosotros, Señor, saber que tenemos un tremendo significado para ti. Te doy gracias, Padre, por la iglesia. Te doy gracias por el reino de Cristo en esta tierra, porque sé, Señor, que hay muchos el día de hoy glorificándote. Sé que hay muchos el día de hoy que tienen el gozo en su corazón de servir a un Dios vivo y verdadero, que hoy entendemos que es autosuficiente. Mi Dios, gracias por el privilegio de la enseñanza de tu palabra. Te ruego, Señor, te agradezco también que tú seas con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y, Señor, que en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, que no creamos que estamos solos. Tú estás con nosotros y gracias por ser ese Dios independiente y sumamente suficiente. Y gracias, Padre, por ser el Dios de los cristianos. En verdad, mi Dios, gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, te damos las gracias. Amén.